Ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la abogada Lía Rojas. La saludamos, un aplauso. Lía, bienvenida. Invitada cotidiana, por supuesto, a nuestros sabores, porque vamos a hablar de un tema tremendamente interesante para toda la gente que está en la casa. El último tiempo han aumentado, sin lugar a dudas, y en más de un 12% las denuncias por acoso laboral y sexual en las empresas chilenas. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo enfrentar un momento que me imagino debe ser muy complejo para cualquier trabajadora y trabajador chileno? Bueno, hoy vamos a resolver algunas de esas dudas y tú nos vas a entregar, ¿cierto, Lía?, algunos consejos claves para enfrentar este problema. Claro, así es, Hugo. Bueno, hemos visto un aumento de las denuncias, pero hay que preguntarse, ¿aumentaron las conductas o nos estamos atreviendo más a denunciar? Entonces parece ser esto último, o sea que se está denunciando más porque el acoso sexual en el trabajo siempre ha existido. ¿Qué puede hacer una persona que siente que ha sido víctima de acoso sexual laboral? Bueno, lo primero es que tiene que hacer una denuncia. Ya tiene que hacer una denuncia por escrito, ya sea a su empleador o bien lo puede hacer a la inspección del trabajo. A la inspección del trabajo, eso es clave. Claro. De repente yo creo que puede ser medio complejo para algunas personas, para mujeres y hombres, mujeres sin duda, ¿cierto? Son las mayores denuncias que existen hoy día. Sí. Identificar cuando se está siendo víctima de un acoso laboral sexual, ¿cierto? Claro. De repente uno dice, ¿cuál es ese límite en donde yo considero que lo que está ocurriendo acá es un acoso? ¿Cómo identificarlo? Claro, bueno, la verdad es que la ley nos da un concepto bastante amplio porque no tenemos que exista una conducta específica que constituya un acoso sexual laboral. Por lo tanto, lo que nos dice la ley que es todo acto que puede producir en esa persona, trabajador, una situación en donde perjudique sus oportunidades de empleo, que se sienta afectada, ¿ya? Y que sea un acto que tenga una connotación sexual. Y nos da ciertos ejemplos, como puede ser cuando una persona recibe invitaciones de manera, digamos... ¿Insistentes? Claro, de manera insistente. Invitaciones no deseadas. Claro, invitaciones, porque siempre esto es no consentido por la víctima. Entonces, invitaciones, regalos, por ejemplo, regalos de tipo romántico, mensajes de texto, correos electrónicos o también verbalmente cualquier, digamos, requerimiento que pueda contener algo de carácter sexual, ¿ya? Y que la persona considere que lo perjudique. Eso es muy importante porque es necesario que la víctima se sienta afectada por esta situación. Sin duda. Lía, tenemos un par de gráficas en pantalla que tienen ciertas preguntas que queremos resolver contigo. La primera, ¿qué puede hacer un trabajador si su empleador o jefatura está ejerciendo conductas constitutivas de acoso laboral en su contra? Bueno, ahí inmediatamente se debe hacer la denuncia, ¿ya? Una vez que se reciba esa denuncia, inmediatamente se debe realizar una investigación, ¿ya? En este caso puede realizarla el mismo empleador si es que hay, digamos, más jerarquía ante este jefe que está ejerciendo estas conductas. O bien la empresa puede remitir los antecedentes a la inspección del trabajo para que sea la inspección la que realice esta investigación. ¿Y cómo puedo recaudar, los antecedentes para testificar al final? Sí, esa es una pregunta muy buena, fíjate, sí, porque a veces hay gente que dice, pucha, ¿para qué voy a denunciar si no tengo las pruebas? Claro. No tengo testigo. Y eso yo creo que estamos al debe en la ley. Porque la ley establece que efectivamente este acoso se tiene que acreditar. O sea, yo tengo que tener pruebas, no basta mi sola declaración, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener pruebas, ya sean los mensajes, un mail que me enviaron, un testigo que puede ser alguien a quien yo le conté lo que me estaba pasando, porque es muy difícil que haya un testigo presencial de lo que haya sucedido. Por lo tanto, puede ser una persona a quien yo le conté lo que estaba pasando, o si tuve que ir a un profesional a consultar por esta situación que me afectaba, eso también me puede servir claro, como medio de porque de repente pueden decir, no sé, me tocó más de la cuenta, ¿cierto? Me tocó, o sea, no tiene por qué tocar a una persona, ¿cierto? Y no corresponde, pero ¿cómo acredito que aquello ocurrió? Finalmente se convierte en tu palabra contra la mía, y esos son parte de los miedos que se tienen muchas veces antes de denunciar. Le pedimos a la gente que nos fuera mandando distintas preguntas para poder ir resolviéndolas con Lía, y tenemos otra más de esas, mira, que son las que regularmente suelen aparecer cuando hablamos de este tema.
por ejemplo, cuáles son las consecuencias para el trabajador que invoca falsamente el acoso sexual como fundamento para poner término a su contrato de trabajo. Muy interesante, porque aquí como del otro lado. Sí, sí. Lo que pasa es que si es que se determina en esta investigación que efectivamente existió un acoso sexual en el trabajo, esa persona que cometió el acoso debe ser despedida, ¿ya? Si no es despedida, el trabajador lo que puede hacer es autodespedirse y pedir un recargo en las indemnizaciones que establece la ley. Pero en caso de que se considere que no hubo acoso, esa investigación se va a cerrar y eso no constituye una causal para el empleador para despedir a ese trabajador, ¿ya? Salvo, por ejemplo, que existen otro tipo de acciones como el afectado o el acusado por acoso, si es que en realidad se trató de una conducta o una denuncia injuriosa, podrá ejercer las acciones penales para que se determine respecto de esa persona esa culpa. Pero eso de por sí, o sea, el hecho de rechazar esa denuncia no significa necesariamente que el hecho haya sido falso, porque puede ser, por ejemplo, que se rechace por falta de pruebas. Que es lo que conversábamos al principio, ¿no? Claro, pero eso no implica que esto sea falso. Con este tema, ¿o no? Porque existe, perdón, mucho el miedo de que si yo voy a denunciar un acoso laboral y sexual, sobre todo el sexual, ¿cuál es el principal miedo que aflora? Me van a echar. Claro, la van a despedir, sí. O peor, que también podría ser que no logre acreditarlo y finalmente esa persona se siente que no fue escuchada, que no tuvo cómo acreditarlo, que finalmente no sacó nada con denunciar porque esto quedó en nada y muchas víctimas no denuncian pensando en que ¿para qué voy a denunciar si no voy a ganar nada? Y finalmente también me expongo porque para la persona que está sufriendo un acoso, es difícil poder denunciar y tomar la decisión. Yo siempre he dicho que aquello, porque muchas personas dicen, no, los tiene que estar inventando para hacerle daño, ¿cierto?, al jefe o al compañero o la compañera de trabajo. Pero yo me imagino, y por tu experiencia, cuéntame, cuando has conocido casos como estos, debe ser muy complejo para la víctima tener que alzar la voz, realizar la denuncia, que esto se conozca en su lugar de trabajo y que impliquen a una investigación donde tenga que aflorar detalles que no se quieren exponer. Claro, y lo otro que puede ser es que la persona termine finalmente renunciando. Por ejemplo, si es que esta investigación no acredita que sufrió el acoso. Y esto pasa, fíjate, mucho en rubros en que la mayoría de los trabajadores son hombres y hay muy pocas mujeres. Como por ejemplo en la construcción. Y también tuvimos hace tiempo un caso en Carabineros, que había una mujer policía que ella denunció acoso sexual por parte de, digamos, el resto de, tanto de sus iguales como también de sus superiores. O sea, no era un caso en específico, eran varios hombres, compañeros de trabajo de la institución, que no que ella ser ella sentía que estaba siendo acosada. O sea, como que en la mañana tengo que ir y darle un beso, o que la persona me tiene que agarrar de la cintura. Entonces son cosas que de repente antes normalizábamos un poco, decíamos, ya bueno, como que será. Pero a la medida en que eso se empieza a repetir y te empieza a afectar, claro, es un acto que te intimida, te produce una intimidación. Ella lo denunció y finalmente no lo pudo acreditar en la investigación. Y todo lo que viene después, ¿no es cierto? En este caso para la persona, tratamiento psicológico, muchas veces tratamiento psiquiátrico, o sea, no logra acreditar, los mismos compañeros le toman rabia, la pueden cambiar de zona, de institución, de lugar de trabajo. Imagínate en el contexto de lo que yo te estoy hablando, o sea, un carabinero una mujer que está rodeada de hombres, porque la institución históricamente fue una institución de hombres, entonces finalmente, ¿qué es lo que hizo ella? Optó por renunciar. Pero ahí es súper bueno el dato. Y el dato que nos entrega hoy día nuestra abogada es, si usted está atravesando por esto, hágaselo saber, ¿cierto?, a personas cercanas, deje un antecedente de alguna manera y los tratamientos que puede estar siguiendo o el trabajo que está haciendo para superar ese acoso también puede acreditarse, puede servir de elemento en la acreditación del acoso. De todas maneras. ¿Tenemos más preguntas? A ver, para ver si podemos ayudar a la gente que está atravesando momentos como estos, que conoce a alguien que lo está atravesando. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador al recepcionar una denuncia por acoso sexual? Esa es una muy buena pregunta también, porque una vez que el empleador recibe esta denuncia, además de realizar la investigación, debe procurar
separar a ese trabajador del posible acosador. Es decir, cambiarlo de puesto, trasladarlo de oficina, ¿ya? Y separarlo y tomar todas las medidas necesarias para resguardar a ese trabajador. En la práctica, ¿eso particularmente pasa? ¿Ocurre? Sí, pasa. Fíjate que hay mucho más conciencia y también los empleadores deben, en su reglamento interno, tener un procedimiento que diga qué es lo que se va a hacer en caso de que exista una denuncia por acoso sexual, y además de eso debe instruir a sus trabajadores sobre qué conductas podrían constituir el acoso para que ellos se abstengan de realizarla. Porque, como digo, históricamente ha habido una normalización de todos estos hechos y eso también ha sido un poco aceptado. O sea, yo cuando he hablado de esto, muchas mujeres me dicen, oh, tienes razón, cuando yo digo siempre de que un hombre, por ejemplo, se te acerca y para saludarte te agarra de la cintura como que te toma. Yo encuentro que eso es algo súper intimidatorio, pero si no tenemos una conciencia colectiva de que eso está mal, porque yo no tengo que abordar a la otra persona, no tengo por qué acercarme, no tengo por qué abrazarla. ¿En particular te tocó vivir, Lía, algún episodio cercano a ti directamente, particularmente con el tema del acoso? La verdad es que a mí me ha pasado muchas veces que siento que la otra persona un poco se propasa en la distancia que uno debe mantener. Porque a veces tú no quieres que vaya ni alguien te salude un beso o que te dé un beso acá. Bueno, en otros países, perdona, en otros países la gente ni siquiera se da besos. En Estados Unidos, por ejemplo, en otros países de Europa, de la mano. Quedó muy establecido también después de la pandemia. Mucha gente ya el besito no. Pero igual tiene que ver con la cultura. Tienen que ver con la cultura, efectivamente, pero igual es importante. Pero yo creo que ahí, muy bien lo dices tú, Lía, uno identifica cuando un beso es un saludo, ¿cierto? A cuando es un beso que tiene otra intención. Creo que ahí la mujer, el hombre, quien lo reciba, se da perfectamente cuenta cuando hay otra intención en ese beso. Por lo tanto, yo no satanizaría el tema del saludo al beso, tiene que ver con nuestra cultura. Sin embargo, hay que tener ciertas limitaciones también. Claro, y que también haya una conciencia en qué contexto se debe dar, porque tú bien dices, esto es algo cultural, yo llego y saludo de beso, y nosotros en general los chilenos nos saludamos todos de beso, ¿ya? Entonces, que haya una conciencia que eso no tiene que intimidar a la persona. O sea, si nos saludamos de beso con todos, no pasarme, no abrazar, no tomar de la cintura, porque eso igual es algo chocante. Fíjate que ahora se está lanzando una campaña para el acoso en el transporte público. Y de la encuesta que se realizó, 9 de cada 10 mujeres dice haber sido acosada en el transporte. O sea, es una cifra muy alta. Es alarmante. Muy claro. Lo afirmo porque me ha pasado más de una vez que he estado en el transporte público donde o te miran o se acercan y sienten o quieren tener algún roce. Entonces, eso igual en algún momento no se tocaba el tema porque daba vergüenza, no te creían. Es un temor. No sabías a quién pedir ayuda si vas con gente desconocida. Es un temor en el tema del transporte público. Esta campaña que Lía mencionaba es noseascómplice.cl. Vamos precisamente a revisar imágenes de la campaña que fue lanzada esta semana porque sin duda es muy, muy importante. A ver. Mientras tú subes el volumen de la playlist, el acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Yo no voy a ser cómplice. Levántate contra el acoso en el transporte público e infórmate en noseascómplice.cl. Un mensaje del Gobierno Regional Metropolitano. Oye, importante la campaña, Lía. A ver, en tu percepción profesional, ¿cómo evalúas esta campaña? Mira, la verdad es que esta campaña no busca tipificar porque siempre decimos no, que hayan penas más duras y finalmente por ahí no está precisamente la solución. Yo encuentro que es una muy buena campaña porque busca tomar conciencia y eso es muy importante. Lo mismo que hablábamos en el caso de el acoso sexual en el trabajo. El empleador debe instruir a sus trabajadores para no cometer las conductas. Hágase el resto, todos los que estamos rodeando, ¿no es cierto? Todos los que estamos a rodeando. esa persona, como decía la Elo, que toma el transporte público. Había muchas noticias, por ejemplo, a principio de año y que se hace efectivamente en otros países, en el metro, por ejemplo, vagones destinados exclusivamente a la mujer y vagones destinados exclusivamente al hombre. No es un tema menor ese, ¿ah? Sí. O sea, eso acusa inmediatamente que es una guerra que no se pudo ganar. Tal cual. Claro. Y si no, por otra parte, la otra persona también te puede ayudar grabando en video o por audio para tener algún testimonio después y poder respaldar lo que dice la otra persona. Y poder denunciar también, porque esta campaña también tiene como objetivo que las víctimas denuncien. O sea, quien se sienta acosada en el transporte público
lo denuncie, porque la única forma de saber, de tomar acciones, es tener una medición también de cuántas conductas de este tipo estamos teniendo. Yo siento que igual tiene que ser una campaña que tiene que ir acompañada de otros elementos. Yo estoy un poco crítico también con estas campañas que, claro, suenan muy bonitas, etcétera, pero la denuncia que tú dices es muy importante. Hoy día en la práctica resulta una situación súper, yo te diría que está indecorosa para algunas mujeres. 5 horas de declaración, ¿cierto? A partir de una vulneración que ha sufrido una mujer en el transporte público, no puede ser. O sea, no puede ser que una persona tenga que pasar de comisaría en comisaría, porque eso es lo que pasa, luego de que sufre una vulneración como esta. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, me gustaría que también el gobierno fuese de la mano de esta campaña, que me parece muy buena, la denuncia, el acompañamiento, que las mujeres no se sientan solas, con prácticas agilizar el protocolo. Más ágiles en ese tema, ¿cierto? Claro. Porque claro, uno puede denunciar, puede grabar y todo, pero ¿qué ocurre después? Claro, sí, muy buena tu intervención, Hugo, porque fíjate que hoy día el acoso sexual no está, está tipificado como un delito, pero está tipificado como un delito de falta. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Claro. Que la víctima hace esa denuncia, pero esa denuncia nunca se llega a concretar. Primero, porque es algo rápido. Es algo que sucede muy rápido y usualmente yo no sé quién es esa persona, de ahí a identificarla es muy difícil. Entonces hoy día ya esa parte de la legislación la tenemos. Por lo tanto necesitamos hacer las denuncias para poder generar políticas de más conciencia y que esto sea un acto reprochado socialmente. Yo creo que la campaña es buena en la medida, claro, si tú, en ese sentido. No sé si ustedes se acuerdan hace años atrás cuando tuvimos este tema del acoso callejero. También. Que antes, oye, uno pasaba por fuera de una construcción y te gritaban de todo, era lo peor, como que uno evitaba si veía una construcción piropo. Y se iba por otro lado, claro, porque era una ola de hombres que gritaba cosas. Y hoy día eso es muy reprochado socialmente, a pesar de que es algo que no constituye un delito, que te griten algo Pero que en otros países, por ejemplo, como Francia, está penado, ¿no? El piropo, hay países que efectivamente, soy mijita rica, la cuestión, eso definitivamente no va más en otros países. Claro, lo que pasa es que han evolucionado mucho más, pero por ejemplo, ya que exista la toma de conciencia y que existe un reproche social a esa conducta, es algo que como sociedad nos hace que se vayan respetando las normas, porque tampoco podemos sancionar todo, porque a veces, claro, tenemos la sanción, pero es muy difícil seguir el procedimiento hasta que esa persona sea multada o sea penada. Entonces, finalmente, yo creo que esta conciencia nos ayuda mucho, porque en el tema del acoso callejero yo creo que se ha ganado harto. Sí. Se ha ganado harto. Mira, la gente está muy pendiente del tema que estamos hablando y tenemos un mensaje para compartir con ustedes de nuestros favoritos. Yo estoy en ese proceso. Demanda y autodespido. Hace 1 año estoy a la espera y no se ha podido notificar. Mira, tiene que ver un poco con lo que yo te comentaba. Gracias por el mensaje, querida amiga o amigo que nos está escribiendo. No nos mandó el nombre, pero bueno, obviamente respetamos la privacidad. Claro. Pero tiene que ver con eso. Los procesos tienen que agilizarse de alguna manera. Tenemos que, porque hablamos de que las denuncias han aumentado, pero ¿cuántos procedimientos, cuántas de esas denuncias han llegado a puerto? Claro. ¿Y a qué puerto han llegado además? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la persona que escribió, ella dice que ya se autodespidió y está en un proceso, por lo tanto podemos entender que está en un proceso judicial. Porque lleva 1 año. Claro, pero ahí, por año. ejemplo, ella dice que no ha podido notificar, es decir, como Así que es. ese proceso todavía no ha empezado para que el tribunal pueda citar a una audiencia. Entonces ahí es muy importante, bueno, seguramente ya tiene un abogado, que ese abogado pueda investigar cómo notificar a ese empleador, se puede mandar oficio a la tesorería, a impuestos internos, a Previred también, que tiene las direcciones siempre actualizadas. Mira, y es ojo, un sistema que funciona en línea. Anoten ahí los favoritos que están en la casa, Claro. previred.cl. Previred.com. Previred.com. Que es donde se pagan las cotizaciones Sí, por porque parte uno de todos paga. los Sí. empleadores. Y ahí Ya vemos que siempre tú te pide... no te cotizas. ¿Ah? No, yo feliz, sí, amigo, sí. Sí, es que el .cl.com ya es Claro. lo mismo. You know what I mean? Entonces ahí está toda la información actualizada. Y en último caso, cuando un trabajador inicia una demanda y ya trató de notificar muchas veces y no se pudo, puede notificar por medio del diario oficial y esa publicación es gratuita. ¿Ya? ¿Pero cuánto se demora en el proceso? La verdad es que ahí tú notificas en el diario oficial, de hecho se tiene que hacer un resumen de la demanda para publicarlo en el diario
pero es un proceso relativamente rápido y de ahí ella va a tener una fecha para su audiencia. Perfecto. Muy buen dato. Espéranos un minutito, Lía, porque la Elo nos tiene un consejo que dar. Así es, porque nosotros aquí Sí. con Lía... Agradecerle a nuestra querida Lía Rojas esta visita y todos los datos que nos entregó para poder enfrentarse con las denuncias por acoso laboral y sexual. Directora de Rojas Abogados, te pueden seguir en tu cuenta de Instagram. Así es. @abogada Lía Rojas. Qué fácil. Sí, pues. Oye, muchas gracias por la invitación, chiquillos, y a las víctimas el llamado siempre a denunciar. Hoy día, acerca de esto que estamos hablando del acoso en el transporte público, pueden denunciar en Fiscalía en línea. ¿Ya? Es muy importante, las personas con su clave única después pueden hacer seguimiento a toda esta denuncia. Claro, así que sí. llamado a denunciar, porque solo así vamos a generar un cambio. Muy clara como siempre, Lía. Muchas gracias por acompañarnos. Querida Lía Rojas, nosotros nos vamos a separar solo un ratito, muy cortito.